Profe, buenas noches. Buenas noches, profesor. Maestro, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Venga, venga. ¿Quién dijo que Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya llegarían los monitores Sí, señor. para que hoy estén presentes los dos monitores en la toma del examen final. Bien importante que los Es un dos servicio estén, público esencial a cargo del Estado. Es un servicio básico. que los dos monitores estén pendientes del tema. Vamos a ser muy puntuales por el alto nivel de compañeros. Listo. Vamos a tratar de darles 20 minutos a cada grupo. 20 minutos incluyendo los 5 minutos del video. 20 minutos por grupo. Entonces, en el aula, solamente igual, en la misma metodología del segundo parcial. Solamente estén los compañeros que van a exponer. Entonces, Ok. se queda el grupo 1 y se alista el grupo 2. Listo, profe. Perfecto, profe. Grupo 1 con Paola, Esperanza y Wilmar. Los demás compañeros se pueden salir. Y solamente vamos a 5 grupos hoy. Grupo 6 y Listo, profe. el grupo 6 y lo demás se pueden ir a preparar el examen y o si tienen otra actividad académica, pues que la realicen. Listo. Ustedes tienen la palabra. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, todavía hay 16 estudiantes, creo. Debemos estar solamente los 3 y los 2 monitores y el maestro. Ay, qué pena. Por favor, el resto de estudiantes. Un momento. Paola, Zuli, Andrés.
Hay 2 personas que no se han desconectado. Bueno, adelante, empecemos. Gracias. Listo, profe. ¿Quién está que no debería estar? No, ya. Listo, profe. Creo que ya estamos Hay una los persona. que... Bueno, adelante. Listo. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, Listo. Buenas noches. buenas noches. Bueno, en la noche de hoy vamos a explicar qué es EPS e IPS. Bienvenido. Gracias. Listo. Bueno, primero quiero explicar cómo el esquema de qué es EPS. Entonces, a un lado tenemos los regímenes, al siguiente lado tenemos los tipos, qué es IPS, qué es S y qué organismos de control nos vigilen. Es como la estructura que vamos a llevar a cabo. Listo. ¿Qué es una EPS? Una EPS es una entidad prestadora de servicio, ¿cierto? Que cobija todo el territorio nacional y tenemos las diferentes EPS como Comieva, Sanitas, Famisanar, Compesar, entre otras. ¿Qué función cumple estas EPS? Estas EPS son al servidor público, ¿cierto? A todo el territorio nacional deberá estar incluido dentro de la salud, como parte de la seguridad social. Pero, ¿qué pasa con estas EPS? ¿Para quiénes aplican? Tenemos un lado que es un régimen subsidiario y un régimen contributivo. El régimen contributivo son todas las normas que te vinculan a uno como cotizante medianamente, que se puede dar por las empresas. Si bien recordamos, el empleador paga el 8.5% de salud y el empleado el 4%. Esto se hace con un pago previo para que se pueda hacer la afiliación a cualquiera de las EPS anteriormente indicadas. Y por el otro lado tenemos el régimen subsidiario. Esto es para toda la población más vulnerable a nivel territorial y se realiza, ¿y quiénes aplican a esto? Se realiza por medio de encuestas para niveles 1 y 2 del CISBEN. ¿Qué tipos de EPS hay? Hay privadas, públicas y mixtas. Por favor, mi compañera Esperanza Alfonso les explicará qué es una IPS. Bueno, una IPS son las instituciones prestadoras de servicios de salud. Son las entidades responsables de prestar los servicios de salud a la población con altos estándares de seguridad y calidad. Estas instituciones se caracterizan por el uso intensivo de recursos humanos altamente especializados. Utilizan tecnologías certificadas de alto valor social. Desarrollan protocolos basados en evidencia que pretende disminuir el riesgo y los costos al sistema y buscan ser sostenibles social, medioambiental y financieramente. El número de IPS en Colombia las privadas son de 8.933.000. Total de IPS privadas, mixtas y públicas son 9.993.000. La naturaleza jurídica de las instituciones vienen siendo oficiales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias. El tipo de atención de estas IPS son los servicios hospitalarios y ambulatorios, hospitales y clínicas especializadas y de servicios integrales, instituciones que prestan servicios complementarios como la atención prehospitalaria, centros de imágenes diagnósticas y laboratorios clínicos, modelos de atención innovadores como son los servicios de atención domiciliaria y la telemedicina. Los pacientes que se atienden son todos los nacionales e internacionales, los que están asegurados y los no asegurados o lo que llamamos nosotros particulares. El sistema general de salud de seguridad social en la salud, como la IPS en Colombia, operan dentro de un sistema general de seguridad social y que busca garantizar el acceso a la población a todos los servicios de salud de calidad para impactar positivamente las condiciones de vida y el bienestar del desarrollo de cada una de las personas. Este sistema está regulado
y convergen instituciones públicas y privadas. Cada una tiene un rol fundamental que cumplir para garantizar que los pacientes tengan el acceso a la salud con condiciones de calidad, de eficiencia, equidad y sostenibilidad. Dado a esto, le doy paso a mi compañero para que nos hable acerca de los entes de control, los organismos que nos regulan y nos vigilan en este tipo de actividades. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, profesor. Desde el año 93 que se genera la ley 100, busca una reforma. Desde el año 76 venía el mismo sistema de salud. Lo que hacen con esta reforma es buscar una mejoría en el servicio. La mejoría lo que quiere es que todos los ciudadanos en el territorio nacional tengan un servicio de salud para el debido cumplimiento del derecho que tienen todos como ciudadanos colombianos, o por lo menos que todos los que estén dentro de Colombia. Esto pues lo que hago finalmente es citar la Constitución del 91, donde promulga que ese derecho a la salud es para todo ciudadano, no importa su edad ni su estrato social. Entonces con esta reforma lo que buscan es mejorar finalmente el servicio de salud para todos. Esta reforma al sistema de salud implica unos cambios de estructura. Estos cambios de estructura tienen que ver directamente con la forma en la que llegamos al ciudadano final, lo que hacen las IPS, que es generar unos sitios oportunos, ya sean clínicas, sean hospitales privados, o en el caso de la diapositiva anterior que se hace a través de las subredes en este momento, esto ya es algo muy actual, las subredes de salud, por lo menos en el distrito bogotano, buscan esa estructura, esa reforma buscaba la modificación de la estructura y de esa manera llegar con la mejor calidad del servicio de salud. El funcionamiento también debe ser modificado con esta reforma, y lo que se hizo con el funcionamiento es delegarle a unos entes de control o de rectoría, en su momento se llamaron rectoría y de control, que puede llegar a ser, en este caso, en este momento, en la actualidad, la Supersalud. En su momento se llamaba Ministerio de Salud. Más adelante, años posteriores, llegó a ser el Ministerio de la Protección Social. También está incluido la Procuraduría, la Contraloría, que son aquellos que están controlando los dineros que el Estado envía a las EPS para que las EPS, a su vez, organicen los servicios que prestan las IPS. También tenemos que tener en cuenta... Wilmar, Señor. en ese tema que tú estás hablando, que estás disparando en ráfaga, tienes que hacer mucha claridad con respecto a los entes de control. Si bien es cierto, la Superintendencia de Salud es la encargada de regular, controlar y vigilar que esas actuaciones estén enmarcadas dentro de la Constitución y el cumplimiento normativo. Hay que decirle a los oyentes que la Contraloría es el ente que controla las funciones administrativas de los servidores públicos. Ellos son los encargados de que no haya abuso de autoridad por parte de los funcionarios públicos. Y la Procuraduría es la encargada de vigilar el gasto público. Ellos son los que se encargan de vigilar en la parte del presupuesto nacional. Así le quedaría más bonita la exposición que disparar en ráfaga, porque pues hay personas que no saben qué es la Contraloría, no saben qué es la Procuraduría, ni mucho menos una superintendencia. Pero está bien, el concepto está bien, y solamente para mejorar, para un futuro, una buena exposición es identificar cada uno de los entes que nos vamos a referir. Muy bien. Bueno, Sí. señor.
Pasa por favor la diapositiva. Ah, la Bien. anterior, ¿de qué es una S? Esa me toca. No, esta está bien, no, esa está bien. Esa. Esa. Ah, ¿esa? No, es que la de atrás. Vale. Por favor, antes de la conclusión. Ahí. ¿Qué es una S? Una S es una empresa social del Estado. Su naturaleza constituye una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Son creadas y reorganizadas por ley o por las asambleas o consejos. El objetivo de este tipo de entidades es la prestación del servicio de salud, entendidos como un servicio a nivel público y que está a cargo del Estado y como parte integrante del sistema de seguridad en salud. Lo que quiere decir que las ESES están más enfocadas a atender en casi un 90% a los regímenes subsidiados, porque ellos son los que generalmente es el Estado el que les subsidia a ellos la cuantía de sus cuentas en cuanto a salud se refiere. Entonces, ¿cómo se le podría decir ahí, maestro? Las separan o las distribuyen solamente con que sean atendidos en los centros que pertenecen directamente al Estado, que no son los privados. Claro que sí se requiere de una alta complejidad, una atención de alta complejidad, entonces ahí sí se van a remitir de pronto a un ente privado de alta complejidad, pues para ser atendidos. Eso depende de cada uno de los casos, pero principalmente este tipo de empresa del Estado en salud es precisamente para apoyar a los más vulnerables, en el caso de los subsidiados. Los principios básicos de las empresas del Estado se tiene entonces como que los principios son la eficacia, que está definida como la mejor utilización de los recursos, tanto económicos, técnicos, materiales y humanos, con el fin de mejorar las condiciones de salud a la población atendida. La calidad está relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada y humanizada, de acuerdo con los estándares aceptados sobre los procedimientos científicos, técnicos y administrativos y mediante la utilización de tecnologías apropiadas. Esto con el fin de que cada vez sea más las instituciones del Estado que presten más los servicios que las instituciones privadas. Esa es, digamos, como la finalidad, para que todo el mundo tenga acceso al 100% de los servicios de calidad en cuanto a la salud. ¿Y la conclusión? Pero concluya, Esperanza, porque es que esas S son unas instituciones públicas, Sí. pero en materia, ¿a quién atiende? Por eso, maestro, estas entidades atienden básicamente, o sea, y preferencialmente a la población vulnerable, aquellos que están en el régimen subsidiado principalmente, sin olvidar que cualquier colombiano que llegue a este tipo de entidades por una atención debe ser atendido, obviamente, pero digamos que están creadas dentro del parámetro de que son básicamente para hacerle la atención a aquellas personas que no pueden aportar como cuando lo hace uno como trabajador, que puede uno aportar a su régimen contributivo. Entonces, eso O sea, le da... lo que usted quiere dar a entender es que estas S básicamente van a atender a aquellas personas que tengan afiliación al CISBEN. Sí, esa es la prioridad de este tipo de entidades, sin olvidar y sin esto, de que también una persona que esté en su régimen contributivo, que es básicamente lo que llamaríamos como privado, puedan acceder a ellas por una atención inmediata. Están obligados a atenderlos, pero lo ideal y es precisamente para aquellas personas que no tienen todos esos recursos y que no hacen como aportes mensuales como lo hace un trabajador, no tienen unos ingresos
para cubrir los altos costos que demandan cada tipo de enfermedades. Sí, claro, como materia Sí. opcional, que Sí. llega un paciente a una S, como materia opcional, que tenga su afiliación a la EPS, pues como opcional la S lo irá a atender con cargo a la EPS, los gastos con cargo a la EPS correspondiente. Pero Correcto. si llega una persona del CISBEN, pues obviamente lo van a atender con cargo a la cuenta del CISBEN. Del CISBEN, correcto. Muy bien. ¿Algo más? ¿El video? Profesor, algo adicional, profe. ¿Paolita iba a decir algo? Sí, profe, lo que pasa es que, bueno, es que yo voy a hablar del video. Lo que pasa es que nosotros montamos un video ilustrativo, pero ese es uno de YouTube, pero cada uno, digamos, pues por el tema de la pandemia, pues claramente no nos podemos reunir, pero los tres hicimos un video, o sea, individual, pero Sí. al momento de unificarlo, no sube. Entonces, profe, yo la verdad lo tengo en mi WhatsApp, el que yo me grabé, y cada uno está igual, Pues, profe. No sé si usted ruédelo, gusta que se lo ruédelo. podamos enviar a su WhatsApp. No, ruédelo, no lo puede rodar No, por al acá. WhatsApp no, porque es que no nos sube. Tocaría mostrarlo acá, pues, como nos grabamos, o sea, realmente lo que hicimos, Sí, cada sí. uno. Profe, Igual yo creo que tenemos el tiempo. El que tengan y lo puedan presentar, preséntenlo, no hay problema. Bueno, tenemos las dos opciones, maestro. O sea, hicimos las dos opciones. entonces espérenme. Entonces, listos. Ay, Dios. Hay que compartir, ¿cierto? Todos. Sí. ¿Vas a empezar tú, Esperanza? No, el orden como veníamos. Solo presenten uno, cualquiera, el que salga. ¡Ah! El de YouTube, porque es que el mío no me carga para mostrárselo, profe. Yo lo tengo en WhatsApp. Yo lo tengo acá en mi equipo, en mi PC. Entonces, pues, tenemos estas dos opciones, maestro. El del WhatsApp y uno, digamos, de la grabación. Me gustaría verlos de ustedes. ¿Señor? Entonces voy a mostrar el mío, lo voy a presentar. Sí, ¿Sí? bueno. Ah, sí, bueno. sí. Bueno, entonces, perdón, maestro, si me regala de pronto para compartir pantalla. Ya, tú puedes compartir. Yo ya terminé de compartir. A ver, ¿dónde? Tú le das share now y Chatear, grabar, tú haces- reacciones. No veo. Ah, ya. Ya. Bueno. ¿Aquí lo ven? Sí. Listo. Bueno, esperemos. Ay, Dios mío. Aquí va. Las IPS y la prestación de los servicios de salud de Colombia. Estas instituciones son las entidades responsables de prestar servicios de salud a la población con altos estándares de seguridad y calidad. Estas instituciones se caracterizan por el uso intensivo de recursos humanos altamente especializados, utilizan tecnologías sofisticadas y de alto valor social, desarrollan protocolos basados en evidencia que pretende disminuir el riesgo y los costos al sistema y buscan ser sostenibles social, medioambiental y financieramente. Las IPS en Colombia operan dentro del Sistema General de Salud de Seguridad Social, que busca garantizar el acceso de la población a servicios de la salud de calidad para impactar positivamente las condiciones de vida y el bienestar y el desarrollo de la comunidad. En este sistema está regulado, convergen instituciones públicas y privadas. Cada una de ellas tiene un rol fundamental que cumplir para garantizar a los pacientes el acceso a la salud en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad. Las IPS son un eslabón fundamental para el funcionamiento de este sistema, pues en ellas se concentra la responsabilidad de la recuperación de la salud y la prevención de la enfermedad, sin importar los cambios que se generen en la estructura del sistema, en las fuentes de financiación, en el flujo de los recursos o de los mecanismos de acceso de la población. Las IPS siempre serán responsables de la atención al paciente. Las características del sistema de salud definen la estructura de relaciones internas y externas de las IPS, las oportunidades de colaboración y los retos y oportunidades en la creación del valor social, ambiental y económico.
Eso fue todo, maestro. Ok, muy bien. Para mí tiene más valor esto que, que haber copiado algo de YouTube, que ya... Ay, Profe, es que lo tengo el mío en WhatsApp, pero es que no me deja reproducirlo en el computador. bueno, tranquilo. ¿Te lo puedo enviar a tu WhatsApp? O... Pero igual tendría que dejarlo ahí como de recuerdo. Los felicito, el trabajo está bien presentado. Les voy a colocar 4 en el examen final. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Bueno, Feliz noche. Que muchas siga gracias. el Hasta grupo luego. 2. Gracias, feliz noche. Gracias. Señores monitores, y que se aliste el grupo 3. Sí, señor, ya se comunicó en el grupo. Ya están ingresando. Ese grupo es grande. Está Diego, Joana, Giovanni, María Fernanda y Edwin. Son 5. Hola, profesor, ¿cómo está? Ya se están conectando mis compañeros, profe. Buenas noches, profesor. Hola, Buenas Joana. noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Faltaría Edwin, ¿o no? Falta Giovanni y Edu. Sí, en un minuto ya les escribo, ¿vale? Y todos deben de tener la cámara prendida. Profe, ¿se ve mi cámara prendida? No, señora. Ah, permítame un momento, por favor. Pues buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Joana y Giovanni, prendan la cámara. Bueno, Ya, profe, permítame un momento que es que ahora bueno, arranquen. Bienvenidos. se me desconfiguró. Permítame un momento, por favor. Wilmar. Wilmar no es de este grupo. Wilmar no es de este No, profe. grupo, por favor. Gracias. Listo, bienvenidos. El tiempo es de ustedes. Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches. Nuestro grupo pues está conformado por Diego Rafael, Diego Rafael, María Fernanda Rojas, Edwin Alexander, Giovanni Gutiérrez y pues quien les habla, Joana Molano. Entonces, a nosotros nos correspondió que es la ARL. Bueno, entonces la ARL pues son entidades públicas y privadas que están destinadas a prevenir, proteger a los trabajadores en efecto de sus enfermedades o accidentes que puedan ocurrir pues que estén en su hora laboral.
Pues es decir, esta es una compañía de seguros que está encargada a cubrir todos los gastos generados por estos accidentes que ocurran laboralmente o que tengan alguna enfermedad profesional, que sea en el trabajo. Es decir, digamos, si una persona se encuentra laborando y sufre un accidente o se enferma, ejemplo, puede ocurrir del teclado, es decir, una secretaria que escriba mucho y se enferme se puede ser de artritis, esa ya es una enfermedad laboral. Ahí es donde se hace cargo pues la ARL y debe contar con toda su atención médica en caso de también un accidente, es decir, que se caigan de las escaleras, estén en la oficina y ocurra algún accidente, una cortada o una pérdida de algún miembro. Los objetivos de la ARL pues, son establecer actividades de promoción y prevención en la empresa para que mejoren las condiciones del trabajo. También para fijar las prestaciones económicas de los trabajadores y pues que deben de contratar y conformar equipos de prevención y promoción para que pues nada de esto ocurra en los trabajos. Para esto se hace, para las enfermedades, digamos, para que no se presenten enfermedades, para eso están las pausas activas que se deben establecer pues en todo trabajo. No estar mucho tiempo sentados o mucho tiempo escribiendo, bueno, en fin. Para eso también se de break y las pausas activas, como decía anteriormente. ¿Quiénes pagan pues en sí la ARL? Respecto a la ley 100 de 1993, debe pagar al empleador. Esta ley pues insiste que debe pagar al empleador y garantizar el medio ambiente laboral sano en su empresa. También que debe permitir, lo que decía anteriormente, que los riesgos de acción, que no haya nada de esto. Y pues toda empresa tiene que estar afiliada a la administradora de riesgos laborales, que es la ARL. Y el pago de toda la cotización se debe hacer cargo del empleador. Y pues a continuación, más adelante, explica mi compañero qué son las clases. De acuerdo a las clases de riesgo, pues ahí va a pagar pues el empleador. Los afiliados con contrato formal de tercerización, que sean independientes, estos deben pagar obra labor, que sean actividades de alto riesgo. Ellos tienen libre escogencia de elegir su aseguradora de riesgos laborales. Y eso sería. Buenas noches. Yo les vengo a hablar sobre las funciones de la ARL. En principio, las ARL se empezaron a regir en el artículo 80 del decreto 1295 del 94, cuando su principal función es la de ofrecer cobertura a los trabajadores para prevenir, proteger y atender los efectos de las enfermedades laborales y los accidentes ocurridos durante el trabajo. Con ello, también tienen la función de garantizar a los afiliados la prestación de los servicios de salud a quien tiene derecho. Garantizar a sus afiliados el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas determinadas, como lo dice el decreto 1295. También promueve y divulga programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial. También establece las prioridades con criterio de riesgo para orientar las actividades de asesoría. También les voy a hablar sobre las obligaciones del empleador. Las obligaciones como tal, las obligaciones del trabajador: procurar cuidar la integridad de la salud, informar el estado de salud de lo que le esté pasando, cumplir las normas y programas de salud ocupacional, participar en la prevención de riesgos laborales a través del COPASO. El COPASO es un comité paritario de salud ocupacional que toda empresa debe tener, que debe estar conformado por trabajadores y administradores de riesgos profesionales, quien interactúan por la prevención y atención continua de la empresa, y asimismo los vigías ocupacionales.
También las obligaciones del empleador como tal son pagar la totalidad de cotización de trabajadores, trasladar cotización a la ARL oportunamente, programar, ejecutar y controlar el cumplimiento programa de salud ocupacional que toda empresa debe tener, y asimismo garantizar la existencia del copazo, como anteriormente les había explicado. También capacitar a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo, informar las novedades a la ARL, que es los riesgos, novedades laborales, niveles de riesgos, vinculaciones y retiros que la empresa tenga para con las personas. Y asimismo, como se muestra en esta diapositiva, tenemos que tener un plan, definir primero las políticas de seguridad y salud en el trabajo y evaluar los riesgos, para así definir objetivos y plan de acción. Para todo eso lo hace en el Comité Paritario de la Salud, que es el COPASO, y realizan el plan de acción y verifiquen, evaluar y ajustar, es decir, que van planeando todo lo que se va viendo en la empresa y asimismo van trabajando para evitar un riesgo profesional. Muchas gracias. Bueno, la clasificación y las tarifas. La clasificación y las tarifas de la ARL pues van en el momento de la vinculación de una empresa a la ARL. Estas asignan una tarifa de acuerdo con la actividad principal de la empresa y de la exposición de riesgos a la cual esta empresa se determina qué riesgos pueda tener. Se han determinado 5 clases de riesgos para las actividades económicas de las empresas. Si una empresa tiene más de un centro de trabajo, podrá calificarse en varias clases de riesgo, siempre tenga instalaciones físicas y actividades y factores diferentes. Diego, ¿cambias, por favor? Bueno, la clase 1 se considera de riesgo mínimo, hay más o menos 185 actividades aproximadamente. La tarifa que se aporta es de un 0,522% según la base de cotización. Esta se refiere a la mayoría de actividades comerciales y financieras como lo son los trabajadores de oficinas, centros educativos, entre otros. La clase 2, considerada de riesgo bajo, esta tiene más o menos 118 actividades económicas y tiene una tarifa de aporte del 1,044% según la base de cotización y refiere a los procesos manufactureros, de almacenes por departamentos y algunas más bien pocas labores agrícolas, entre otras. Y la clase 3 se considera de riesgo medio y hay más o menos 148 actividades económicas. Su tarifa de aporte por trabajadores del 2,436% según la base de cotización y refiere a la manufactura de fabricación, manufacturas de alcohol, industrias de cuero, entre otras. La clase 4 se considera de riesgo alto. En esta hay más o menos, hay aproximadamente 110 actividades económicas y su tarifa de aporte es del 4,350% según la base de cotización. Unos ejemplos de esta es la manufactura de vidrios, procesos de galvanizado, transporte terrestre, como lo son los taxis y pues los vuelos aéreos. La clase 5, que se considera de riesgo máximo, que hay más o menos 95 actividades económicas, su tarifa es del 6,96% según la base de cotización y hace referencia a labores como son los bomberos, los constructores, petroleras, entre otros. Lastimosamente, la clase 5 pues es de las que menos ganan, como lo es en la construcción. Lo digo por experiencia propia, trabajo en una constructora y nosotros asumimos solo la base de cotización es por un salario mínimo.
Listo, continúa. Bueno, buenas noches, profesor. En este caso vamos a hablar sobre Buenas las noches. obligaciones. Vamos a hablar sobre las obligaciones de la ARL. Uno de los deberes es que tendrán a cargo la afiliación al sistema y la administración del mismo. Son los únicos responsables de poder afiliar a los afiliados. Otro deber que me pareció como muy importante es que la cobertura del sistema se inicia desde el día calendario siguiente a la afiliación. Esto no puede esperar ni la otra semana, ni el otro mes, no, nada de eso. Al momento de afiliarse, empieza a regir al día siguiente. Otro punto que también me llamó mucho la atención es sobre carnetizar a los afiliados. Eso tiene una duración dentro de los 2 meses siguientes a la afiliación, con el fin de que el trabajador se identifique y que se encuentra ya afiliado al sistema. Sobre los derechos. Está el recaudo, cobro y distribución de las cotizaciones, está garantizar prestaciones asistenciales y económicas. Igualmente, como trabajador, tengo unos ejemplos sobre los derechos que tiene. Es en un ejemplo, por ejemplo, que yo estoy trabajando en X empresa y se encuentre un factor de riesgo. ¿Qué quiere decir? O un ejemplo, como el ruido. Entonces, es necesario utilizar elementos de protección auditivos. Otro es verificar las maquinarias que no vayan a presentar fallas. En este caso, bueno, en este caso, llamar a un técnico si es necesario para poder revisar las mismas. Conocer claramente su oficio o estar capacitado para hacerlo, con el fin de prevenir accidentes. Cada trabajador tiene que tener una inducción o tener claro el oficio que va a realizar. Uno no puede poner, ejemplo, un personal inexperto a realizar un oficio donde no tenga conocimiento, porque eso se va a ver reflejado en accidentes laborales. ¿Qué se debe tener en cuenta para afiliarse? Tanto empresas jurídicas, afiliaciones de trabajadores independientes tienen diferentes requisitos, ¿sí? En este caso hay que tener presente y en cuenta que el único objetivo, ¿sí?, para la afiliación son 3. Prevenir, proteger y atender a los trabajadores frente a los efectos y enfermedades de los accidentes que puedan ocurrir según el trabajo que desarrollen cada uno. Entonces ahí vemos que no es lo mismo una afiliación a una empresa jurídica del sector privado a una afiliación de un trabajador independiente. Pues un trabajador independiente piden pues muy pocos requisitos. Buenas noches. Les voy a hablar de las empresas que en nuestro país otorgan el servicio de la ARL. Entre las empresas están ASA Colpatria, también tenemos a Colmena Seguros, una de las más conocidas sería ARL Sura o Seguros Bolívar, que son las dos más conocidas a nivel nacional, son las más usadas porque son unas empresas que nos han garantizado durante muchos años nuestra seguridad en el entorno laboral. Estas empresas nos han ayudado en el tema en el que se han visto varios casos en donde están siempre a el pendiente de que los trabajadores no les vaya a faltar su dotación necesaria en el caso de los obreros o sus capacitaciones o las formas en las que ellos pueden estar más cómodos en su ámbito laboral sin ningún tipo de riesgo o afectación física o psicológica durante su trayectoria en la empresa. Y aquí ese es el video. ¿Cuánto tiempo tiene ese video? 3 Córranlo, minutos, corran, profesor. corran. Ok.
Diego, de pronto por tus audífonos no deja... Diego, quítate de pronto los audífonos. No, no es eso. Arriba hay una función que dice ver opciones y ahí te deja un apartado que dice compartir sonido del computador. Y señálale en qué parte para que lo encuentre más rápido. No sé si lo tengas en la parte superior o en la inferior, pero dice ver opciones. Perfecto. Si usted es un empresario independiente que realiza contratos de carácter civil, comercial, administrativo con personas naturales o jurídicas, debe afiliarse al Sistema General de Riesgos Laborales a través de una aseguradora ARL. Son las encargadas de capacitar al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para proteger, prevenir y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. De acuerdo a la normatividad vigente, los empresarios que tengan a su cargo uno o más trabajadores deben estar afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. La selección de la entidad administradora de riesgos laborales es libre y voluntaria por parte del empleador. Las empresas que pertenecen a la clase de riesgo 1 son las dedicadas al sector financiero, administrativo, educativo y restaurantes. Estas deben pagar un valor inicial de 0.522% sobre el salario devengado a las ARL. Pero hay que tener en cuenta que si una persona de la misma empresa, como es el caso de un restaurante, los felicito, estuvo bien proyectado. Quité que desconecté mi cámara para que María Fernanda no dijera, es que el profesor cuando lo mira a uno lo asusta, entonces por eso resultó un éxito. Gracias Edwin, gracias Giovanni, gracias Joana, Diego, María Fernanda. La nota del examen final es 4. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muy amable. Dios lo bendiga, profesor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Achú. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Ese grupo es de cuántos? 7. Bueno, adelante, bienvenidos. El tiempo es de ustedes. Recuerden que tienen 20 minutos. Buenas noches para todos. Buenas noches.
profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mi grupo le corresponde el tema de pensiones. Entonces, vamos a hablar básicamente de el sistema general de pensiones del país. Ahí ya pasa, listo. Entonces, nuestro grupo está conformado por Laura León, Natalie Pineda, Viviana Murcia, Adriana Hernández, Lizeth Londoño, Arturo Chilestra. Entonces, como es esencial definir qué es el sistema de pensiones, y pensiones es el mecanismo para proteger la sociedad de temas como lo son la vejez, la incapacidad o muerte de alguna persona pues que esté, digamos que familiar de la persona que está, digamos como afiliado al grupo de pensión. Vamos a iniciar con el objetivo. El objetivo está, el objetivo principal del sistema general de pensiones es el proteger los riesgos de tanto de vejez, invalidez o muerte, pues como lo podemos ver en las imágenes. Y hay dos tipos de regímenes que están dentro de este sistema. Y es el régimen solidario de prima con prestación definida, que es el RPM, que se puede definir o como lo podemos conocer porque está administrado por Colpensiones. Y también tenemos el segundo régimen, que es el ahorro individual con solidaridad, que es el RAIS, y este está administrado por fondos privados. Entonces, ¿quiénes son los afiliados obligatorios al sistema de pensiones? Y esto es muy importante conocerlo. Las personas que se encuentren vinculadas a una compañía mediante contrato, los servidores públicos, los contratistas que presten servicios directamente con el Estado o también para organizaciones privadas, y más que actualmente pues nos rige el sistema de gestión y seguridad de salud en el trabajo, que es el que rige que esto esté, digamos que en cumplimiento, que esto también haga parte pues de lo que se está, lo que digamos que le preste esa documentación. Adicional, pues los trabajadores independientes, al igual que las personas que estén, digamos que sean beneficiarios de este servicio, por decirlo así, de este plan de afiliación. ¿Quiénes son las personas que están de manera voluntaria? Son aquellas personas que residen, son personas naturales o extranjeros que residen aquí en el país, que tienen alguna finalidad, algún vínculo laboral, que no están obligados, están exentos por la ley 100 dentro de los requisitos para ser obligatorios, pero que tienen la intención de tener ese ahorro para tener ese cubrimiento en caso de que pues lleguen a presentar alguna de las tres situaciones que anteriormente mencionamos. Hay unas reglas o unos límites de cotización y de este sistema que corresponde al que mínimo debe ser, no puede ser mínimo a un salario mínimo legal vigente mensual y no puede ser mayor a 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la persona que participa después de este valor, pues ya lo hace, digamos, de manera voluntaria, garantizando una pensión o un cubrimiento en caso de las tres, digamos que situaciones mencionadas, o que quieren tener, digamos, un cubrimiento durante su estadía aquí en el país. ¿Cuál es el porcentaje? Y bueno, esto creo que ya no es de desconocimiento, pues ya lo habíamos tratado en clase, y es que el porcentaje de distribución, pues cuando la persona es independiente, tiene que cancelar el 100% de la obligación, y cuando es por contrato laboral, pues este aporte tiene que ser distribuido entre el empleador y el empleado. El empleador con un 75% y el 25% restante quedaría a cargo del trabajador. Buenas noches, yo les voy a hablar de dos tipos de pensiones. Buenas noches, Arturo. ¿Cómo está, profe? Le voy a hablar de dos tipos, pensión por invalidez y pensión de sobrevivir. Arrímate más el micrófono a la boca. Espérenme. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, señor. Listo.
Yo les voy a hablar de dos tipos de pensiones, la pensión por invalidez y pensión de sobrevivientes. La pensión por invalidez por riesgo común, ¿sí? Es cuando la persona ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral en razón a una enfermedad o patología de carácter no profesional que no haya sido provocada intencionalmente. Entonces, se refiere más hacia el tema de las enfermedades. La regla general para que aplique este tipo de pensión es ser calificado con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Además, tener 50 semanas cotizadas a los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de la invalidez. Siempre hay excepciones a la regla, ¿no? Las excepciones son, si el afiliado cotizó por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para la pensión de vejez, solo debe haber cotizado 25 semanas en los últimos 3 años. La otra es si el afiliado es una persona menor de 20 años, únicamente deberá acreditar 26 semanas en el último año. Es cuando ya es muy joven y pues surge alguna enfermedad que requiera este tipo de pensión por invalidez. ¿Cuál es el monto de este tipo de pensión? ¿Sí? Es igual o mayor al 50% y menor al 66%. La mesada pensionaria equivaldrá al 45% del ingreso de la base de liquidación por las 500 semanas. Y si el afiliado tiene más de 500 semanas, el ingreso base de la liquidación será el 1.5% por cada 50 semanas adicionales. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? La de pensión de sobrevivientes. Bueno, sigamos con el tiempo. Arturo, apagaste el micrófono. Ahí, la pensión de sobrevivientes, es que está activo, perdón. La pensión de sobrevivientes es cuando el familiar, ¿sí? De los afiliados, cónyuges, ¿sí? Hijos, tienen derecho a recibir estos en caso de fallecimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos como en la anterior? En el caso de muerte de un afiliado se requiere que el causante haya cotizado 50 semanas dentro de los años anteriores al fallecimiento. Los requisitos y las prestaciones se aplican para los afiliados de los regímenes de pensiones, ya sea la prima media, con prestación definida de ahorro individual o de solidaridad. ¿Cuál es el monto de pensión para los que aplican en sobrevivientes? Por muerte del pensionado es igual al 100% de la pensión que aquel llegase a disfrutar. El monto mensual de la pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de la liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas adicionales de cotización a las primeras 500 semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de la liquidación. En caso tal de que no se reúnan estas características, si se trata de un afiliado, se le entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional, en caso de que no llegase a aplicar, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional si a ello hubiere lugar. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Hola, Adriana, buenas noches. ¿Cómo está, profe? Bueno, en cuanto a las pensiones especiales, encontramos tres en específico. Les voy a tomar una por una. Encontramos la pensión de vejez por alto riesgo. En esta encontramos las actividades que ya en el artículo 2 del decreto, que por el decreto 2090 del 2003, el cual entró en vigencia en el 28 de julio de 2003, se consideran actividades de alto riesgo las siguientes. Trabajos de minería que impliquen prestar servicios en socavones o subterráneos, trabajos que impliquen la exposición a altas temperaturas por las normas técnicas de salud ocupacional, los trabajos con exposición a radiaciones ionizantes, los trabajos con exposición a sustancias comprobadas cancerígenas, la unidad especial de aeronáutica civil, o pues quien haga también las veces de esta, y los técnicos aeronáuticos con funciones de controladores de tránsito aéreo. Encontramos también el cuerpo de bomberos
y actividades relacionadas con la función específica de actuar en extinción de incendios. Y por último, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el INPEC, que es personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en centros de reclusión. Aquí no están exceptos los administrados por la fuerza pública. Entonces, ¿qué nos establece esta norma? Que se deben tener mínimo 1.000 semanas, pero 700 de estas semanas tienen que haber sido en esta misma actividad, continuas o discontinuas. Igualmente tiene que haberse cumplido mínimo 55 años de edad y haber cotizado, lo que les dije, las semanas establecidas para el Sistema General de Seguridad Social, que son 1.300 semanas. Igualmente, el monto de cotización especial por las actividades de alto riesgo es de 10 puntos adicionales a cargo del empleador. Y el aporte a pensión a cargo de este empleador deberá ser del 22% sobre el salario del trabajador. Bueno, entonces ahora tenemos las pensiones de vejez por invalidez. Es una pensión que puede obtener una persona antes de los 55 años por alguna discapacidad que esté consagrada en el artículo 9 de la Ley 797 del 2003. Dice igualmente que el afiliado debe haber cumplido, mejor dicho, exceptúa la generalidad de haber cumplido los 57 años de edad si es mujer o de 62 si es hombre, y tiene que haber cotizado como mínimo 1.000 semanas en cualquier tiempo. Igualmente, las personas que cuentan con invalidez del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que ya hayan cotizado en forma continua o discontinua estas 1.000 semanas del régimen de seguridad social. Ahora encontramos las pensiones por hijos en situación de discapacidad. ¿Y esta para quién aplica? Para los padres con hijos que tengan alguna discapacidad que sea comprobada y debidamente calificada. Y si el hijo, digamos, tiene esa discapacidad solo por un periodo de tiempo, durante ese periodo de tiempo él puede pedir esa pensión. Sin embargo, ¿qué nos dice también esta norma? Que si el padre ya entra a trabajar, esta pensión ya no haría parte, pues, de él y se le quita esta pensión a la persona. Los padres con hijos con discapacidad que cumplan las semanas de cotización que exige la ley, sin importar la edad, es decir, las 1.300 semanas, así no tenga yo la edad, me puedo pensionar si es comprobado que tengo un hijo con discapacidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí encontramos las prestaciones adicionales. Dentro de las prestaciones adicionales tenemos el auxilio funerario por muerte. Y este auxilio funerario por muerte, ¿en qué consiste? Una persona que compruebe que hizo el pago o pagó los gastos de entierro de un afiliado al sistema de pensiones o a un pensionado puede recibir un auxilio funerario que es equivalente al último salario base de cotización o a la última mesada si ya es pensionado. Luego seguimos con la mesada 14. En esta encontramos, perdóname un segundo, ya, mesada 14. En esta encontramos que se reconoce hasta en el mes de junio a todos los afiliados y tiene un límite de máximo 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tienen derecho al pago las personas que adquirieron el derecho a esta pensión antes del 25 de julio del año 2005, sin importar el monto de las mesadas. Y si la pensión se causó antes del 31 de julio del 2011, bueno, para las personas que se causaron este derecho ya con posterioridad, pues este derecho ya no lo tienen en esta mesada adicional. Y por último tenemos la mesada adicional de diciembre, que esta sí es pagadera a todos los pensionados y se hace con el pago del mes de noviembre por un valor equivalente a su mesada general. Te doy paso, Vivi. Gracias. Bueno, ahí sí va a hacer una pequeña intervención y vamos a ver un corto video que nos va a hacer un resumen
de los dos tipos de regímenes que tenemos en Colombia respecto al sistema de pensión. Estás a punto de tomar una decisión muy importante para ti. Tal vez estás iniciando tu vida laboral o has decidido ser un emprendedor. Es por esto que este video te ayudará a entender de forma sencilla las diferencias de los regímenes pensionales para que tomes la mejor decisión. En Colombia existen dos regímenes de pensión: el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS, conformado por los fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Escandia, y el régimen de prima media RPM, que lo representa Colpensiones. En ambos regímenes puedes obtener una pensión, sin embargo, las condiciones y características son diferentes. Veamos. En los fondos de pensiones tienes una cuenta de ahorro individual a tu nombre. Por su parte, en el régimen público, tus aportes van a un fondo común. En los fondos de pensiones, puedes pensionarte anticipadamente si cumples con el capital requerido. Adicionalmente obtienes rendimientos, es decir, más ahorro, ya que tus aportes se invierten para que tu pensión sea mayor. En el público, no tienes esta alternativa. Pero, ¿cuáles son los requisitos para pensionarte? En los fondos de pensiones tienes dos formas de pensionarte: por semanas y edad o por capital. En el régimen público solamente por semanas y edad. En los fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1.150 semanas cotizadas y la edad de pensión: mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En el régimen público debes contar con 1.300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones, y la edad de pensión: mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma de pensionarte es por capital, en la que debes tener el ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto podrás hacerlo a cualquier edad. En el régimen público no tienes esta opción. En los fondos de pensiones, el cálculo de tu pensión se realiza sobre el ahorro que hayas realizado a través de tu vida laboral. El cálculo varía según los beneficiarios que tengas. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que hayas cotizado en los últimos 10 años. Ten en cuenta, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, podrás tener una devolución en ambos regímenes. En los fondos de pensiones se llama devolución de saldos, es decir, te reintegrarán tus aportes realizados, ajustados con la inflación más los rendimientos obtenidos en tu cuenta de ahorro individual. En el público se llama indemnización sustitutiva y te reintegran tus aportes realizados, ajustados únicamente con inflación. En este caso no obtienes rendimientos. Como ves, esta es una decisión muy importante, así que infórmate y asesórate muy bien antes de tomarla. Lo que hagas hoy afectará tu bienestar en el futuro. Es tu plata, es tu futuro. Buenas noches, les voy a hablar un poco sobre el régimen de ahorro individual con solidaridad. Bueno, este régimen fue creado sobre la Constitución de 1991 y desarrollado sobre la Ley 100 de 1993. En este tipo de régimen, como tal, cada usuario va depositando sus saldos, puede ser obligatorio o pues puede ser ocasional, así con el fin de tener un ahorro individual en el que se va conformando cierto patrimonio pues de carácter autónomo. Este está regido o está administrado por diferentes como entidades de los fondos privados, lo que es Protección, lo que es Porvenir, All Mutual y Colfondos, entre otros. Los afiliados tendrán
derecho al reconocimiento y pago de pensiones a vejez, que no están sujetos exclusivamente pues, al cumplimiento de requisitos de edad y de tiempo, pues ya que no lo otorga el derecho y pues es el cumplimiento de un capital mínimo. Pensiones de invalidez y de sobrevivientes con los mismos requisitos y que se otorgan en mismas condiciones de régimen de prima media. La devolución de saldos contenidas en los eventos en los que no se cumplan con los requisitos mínimos de pensión y pues el auxilio funerario. Como tal, en este régimen no hay requisito de edad ni pues de semanas cotizadas. Como tal, con lo que se pide es la garantía mínima de pensión. Debe contar con un capital acumulado en la cuenta de ahorro individual y que permita obtener la pensión mensual superior al 110% del salario mínimo legal. Hay una pregunta que es si se puede como trasladar de régimen individual a régimen de prima media o viceversa. Y sí, estos usuarios se pueden trasladar una sola vez cada 5 años, pero ya pues se tiene que tener como tal la decisión. Ya lo último que se puede definir sería 10 años antes de pensionarse. Cuando un afiliado de régimen de ahorro individual, no haya completado el capital suficiente para financiar su pensión y no cumpla con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima, el artículo 66 de la Ley 100 del 93 contempla la devolución de saldos, en lo que dice que quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono pensional, si a este hubiera lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar los derechos. También se puede validar de cuánto más o menos es el proceso en lo que dura para uno, después de radicado, se pueda pensionar. Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no mayor a 4 meses después de haber radicado la solicitud por el peticionario. En el caso de una solicitud de sobreviviente, deberá efectuarse a más tardar a 2 meses después de radicada la solicitud y pues obviamente con toda su documentación que acredite su derecho pues a este saldo. Cuando se trate de un reconocimiento provisional que hubiera indicado el causante, esto se tardará más que todo 15 días para una sustitución de pensional definitiva. Listo. Siguiente. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el bono pensional. El bono, primero que todo, por concepto, es un título de una deuda pública mediante el cual se garantiza el cómputo de todos los tiempos laborados o cotizados con anterioridad en ese momento. Fue creado en la Ley 100 de 1993. ¿Quiénes tienen derecho a este bono pensional? Tienen derecho, el principio que todas las personas que con posterioridad a la ley, se acojan a la Ley 100 de 1993, que tengan que se hayan trasladado o tengan su dinero en Colpensiones o en un fondo privado. Ahí están clasificados en unos grupos. Tipo A, por las personas que tengan su dinero en un fondo privado de pensiones, o tipo B son las personas que los tengan en Colpensiones, tipo C, los afiliados del Fondo de Prevención Social del Congreso, o tipo E, afiliados del régimen pensional Ecopetrol. ¿Para qué sirve este bono pensional? El bono pensional contribuye a conformar el capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones. Y en el caso de los afiliados,
de los afiliados que estén en el régimen de ahorro individual con solidaridad, que sirve para incrementar el valor acumulado en sus cuentas de ahorro. Debe tenerse en cuenta que el bono pensional se regime normalmente por el cumplimiento de los requisitos para la pensión, como lo hemos venido hablando anteriormente. También tenemos un bono que es el bono familiar. ¿Este bono familiar en qué consiste? En la pensión es aquello que se reconoce por la suma de los esfuerzos de cotización o aportes de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, cuyo resultado es el cumplimiento conjunto de los establecidos para adquirir este bono por vejez. ¿Cuáles son los requisitos para tenerlo? Primero que todo, deben de estar afiliados en el momento del trámite y hacer el reconocimiento de la pensión. También deben que los cónyuges o compañeros permanentes hayan cumplido de manera individual los requerimientos que hemos venido hablando, con derecho a la indemnización sustitutiva, siempre que dicha indemnización no haya sido pagada. También debe de sumar como mínimo el número de semanas exigidas por el reconocimiento de la pensión de vejez. Haber cotizado a los 45 años de edad, el 25% de las semanas requeridas para acceder a una pensión de vejez, teniendo en cuenta el año de cumplimiento de la edad. Debe estar clasificados en un nivel de 1, 2, 3 del CISBEN en el momento del cumplimiento de la edad de pensión, de acuerdo con los cortes definidos en el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, le doy paso a mi compañera Natalie. Gracias. Resuma, Natalie, porque se acabó el tiempo. Prende el micrófono. Buenas noches, voy a hablar sobre los convenios de seguridad social. Básicamente lo que funciona estos convenios es para reconocer a los trabajadores colombianos y a los trabajadores de otros países, quienes estén suscritos como en los acuerdos que tenga la ley dentro de estos países. Pueden ser beneficiarios los sobrevivientes o a quienes se les traspase directamente la pensión. Actualmente en Colombia tenemos 3 convenios. El primero fue con España, según la ley 1112 del 2006, y el cual entró en vigor el 1 de marzo de 2008. El segundo convenio que tenemos es con Chile, según la ley 1139 de 2007, que entró en vigor el 18 de enero de 2013. Y el tercer convenio es con Argentina, que entró en vigor en septiembre de 2016. Fue el último convenio que se hizo como a nivel nacional. En este caso, pues básicamente lo que nos explica el tema de los convenios es que las personas deben radicar la solicitud directamente en el Ministerio de Trabajo de cada país para poder hacer el homónimo pues dentro del país donde van a entrar a laborar. También vamos a ver sobre el programa social de protección para la vejez, que es un fondo solidario de pensión. Se llama programa de subsidio al aporte pensional. En este programa, la función es subsidiar el aporte de pensión de personas cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo legal vigente y que por tanto no cuentan con los recursos necesarios para realizar la totalidad del aporte. Esto afecta se le da el beneficio básicamente a personas que trabajen en el sector rural, en el sector urbano, madres sustitutas, personas con discapacidades, desempleados y concejales de municipio, dependiendo de ciertas categorías. El gobierno les hace un aporte entre el 70 y el 95% y el beneficiario aporta solo entre el 5 y el 30% del salario mínimo según la base de cotización que tengan. Eso sería todo, profe. Sí, gracias. Profe, Dígame. falté yo.
Vamos, Lisette. Buenas noches, yo les voy a Remate hablar con una conclusión. del sistema de complementario BEPS. Remata con una conclusión. A ver. Una conclusión así sea improvisada. Bueno, yo creo que el sistema de pensión, pues como todos sabemos, debe como cambiar debido a que a veces la edad no se alcanza o el tema de las cotizaciones de las semanas, tanto de privados como públicos. Mucha gente, como sabemos, en el país son personas que trabajan como independientes o trabajan y no ganan el salario mínimo legal vigente, que es lo que necesitan este tipo de sistemas de gestión de pensión. Entonces me imagino que la mayoría deseamos pues que se cambie este sistema de gestión de pensión. Muchas gracias. Sí, pues, bien. Es muy claro, muy preciso lo que dijeron. Las felicito. Está bien planeado el trabajo. Las felicito a todas las personas. A todas las personas. O a todos los estudiantes. Disculpe, profe. Arturo, no ofenderte ni mucho. Profe, es que las pensiones son largas, entonces la exposición es larga también. Bueno, bien. Ok. Entonces, felicitaciones a todos. Les voy a colocar 4 en el examen final. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Se amañó Arturo en la clase. Bueno, vamos Miguelito, a ver si... Ya se comunicó en el grupo, profe. Ya estamos esperando. Nos cogió la noche. A ver si... Si quieres, yo te voy compartiendo la presentación. El de ustedes es corto. Entonces, para que no se gasten Sí, precisamente intentamos hacerlo lo más concreto posible. más de 15 minutos, a ver si lo logran sacar. ¿Y esas dos a qué corresponden? Listo, creo que estamos. Adelante. Listo. Bueno, buenas noches, profesor, compañeros. Estefanía, si puedes apagar el micrófono. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de la caja de compensación familiar. Nuestro grupo está conformado por Angie Romero, Estefanía Ortiz, Ginette Henao y quien les habla, Miguel Ángel Botero, del grupo de Contaduría Pública. Bienvenidos. Bueno, para iniciar la presentación decidimos presentar un video, el cual es una introducción a todo lo que se hablará. Entonces, a continuación, la presentación. Son entidades privadas, sin ánimo de lucro, que buscan el bienestar integral de los afiliados, sus familias y la población, a través de los servicios que se encuentran autorizadas para prestar por la ley. Son beneficiarios directos de las cajas de compensación familiar los trabajadores y las personas que dependan de estos, hijos legítimos naturales, adoptivos o hijastros menores de 18 años, hermanos huérfanos de padres, padres mayores de 60 años o con 50% de su capacidad de trabajo disminuida, que no reciban renta, pensión o salario. El origen de las cajas de compensación familiar se remontan a 1954, cuando un grupo de empresarios antioqueños preocupados por el alto costo de la canasta familiar y sobre todo por el deterioro del ingreso familiar en los casos de familias con muchos hijos, decidió compensar a sus trabajadores otorgándoles un subsidio monetario por hijo. Desde este momento se estableció que el aporte de las empresas para este fin sería equivalente al 4% de la nómina. Revista Dinero, edición septiembre 15 del 2006. El aporte a las cajas de compensación familiar continúa siendo del 4% de la nómina a cargo del empleador, quien debe afiliar y pagar los aportes de sus trabajadores permanentes o que realicen actividades para un patrono por más de 4 horas diarias o más de 93 horas mensuales.
Las cajas deberán destinar el 5% de los recaudos del subsidio familiar que administran para financiar el régimen de subsidios en salud. Las cajas de compensación familiar son partícipes del Sistema General de Salud en el régimen contributivo y subsidiado, a través de sus entidades promotoras de salud, cajas de compensación familiar, clínicas, centros de salud y hospitales administrados por las cajas. Bueno, entonces acá hacemos una introducción como al tema y más específicamente quisimos manejar el modelo del trabajo alemán para dar a entender el concepto como tal. Entonces, textualmente, ¿qué es una caja de compensación familiar? Estas son unas personas jurídicas con derecho privado y es una entidad sin un ámbito de lucro. Dentro de sus funciones encontramos que tienen que administrar los fondos que que son para fiscales, como lo son el SENA, el ICBF y como tal la caja de compensación familiar. Este es sobre un 4%, y esto influye en los subsidios que ofrecen, digamos, a los trabajadores cesantes, como también a las familias. Dentro de esos subsidios encontramos apoyos a el hogar, donde cuando ya hay un trabajador que labora más de un año en la entidad, se le ofrece un subsidio de vivienda que es aproximadamente de unos 10 millones de pesos actualmente. Antes de entrar en cómo funciona, cabe resaltar que esto es muy importante en el área laboral, ya que es como tal, implica lo que es farmacias, lo que es vacaciones, centros recreativos, museos, y tienen muchas alianzas y convenios para fomentar la productividad en base a lo laboral. Entonces, ahora sí, damos pie a cómo funciona como tal las cajas de compensación. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo funcionan las cajas de compensación? Entonces se financian al recibir el 4% de los aportes de la seguridad social, que son pagados por los empleadores sobre el salario de sus trabajadores. Los empleadores deben afiliar a sus trabajadores permanentes o que realicen actividades para un patrón por más de 4 horas diarias o por más de 93 horas mensuales. Un trabajador afiliado recibe también la afiliación de sus hijos menores de 18 años, sus hermanos menores de 19 años y sus padres mayores de 60 años que no reciban ni renta, ni pensión, ni un salario. Entonces, hay beneficios en estas cajas de compensación, como lo son el subsidio monetario familiar, el subsidio de vivienda, el subsidio de desempleo y el subsidio educativo. También hay actividades recreativas, culturales, turísticas, de deportes. Hay también créditos y microcréditos para los trabajadores y sus afiliados. Y en Colombia hay 43 cajas de compensación, tienen jurisdicción departamental y una cobertura del servicio por más de 22 millones de colombianos entre trabajadores y beneficiarios. Y las cajas de compensación están representadas por Asocajas y Fedecajas. Y estas están sujetas a inspecciones y vigilancia de la Superintendencia del Subsidio Familiar. Y le doy paso a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches. Bueno, uno de los beneficios de la caja de compensación es el mecanismo de protección al cesante o subsidio al desempleado, como lo conocemos. Entonces, este subsidio se ofrece a aquellas personas que están desempleadas y que estuvieron vinculadas a una caja de compensación. Allí, ¿qué incluye? Incluye un salario y medio mínimo mensual legal vigente dividido en 6 cuotas que hoy equivalen a 219.450 pesos.
Solo se recibe en efectivo la cuota de los dependientes, que oscila más o menos alrededor de unos 30.000 pesos por dependiente. También ofrece la continuidad en pensiones, cobertura en salud, bono alimenticio, asesoría y búsqueda de empleo. ¿Qué requisitos solicitan? Entonces, para las personas independientes que han sido vinculadas a una caja de compensación, pues que hayan estado vinculados a una caja de compensación y hayan compensado por lo menos 24 de los últimos 36 meses. Y para los dependientes es donde el empleador haya cotizado por lo menos 12 de los últimos 36 meses. Entonces, este apoyo al desempleado surge en el año 2003 en el marco del decreto 827 del 2003, donde se crea el FONEDE, que es el Fondo para el Fomento del Empleo y Protección al Desempleado, donde se le entrega al beneficiario un monto total de 772.500 pesos, distribuidos en 6 cuotas mensuales fijas de 128.750 pesos, con la opción de ser redimida en bonos de alimentos, en aportes a salud o educación, y además el programa también hace como un aporte formativo con la posibilidad de que los beneficiarios accedan a cursos de recalificación de trabajo, con el propósito de fortalecerlos en su capacidad de inserción laboral productiva. Ese fue el decreto creado en ese año, pero para el año 2013 ya se crea como tal la ley, que esta es la ley 1636, llamada protección al cesante. Entonces el fondo de FONEDE deja de existir y se crea el FOSFEC, que es el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleado y Protección al Cesante, el cual va a ser administrado por las cajas de compensación familiar y aplica para la persona desempleada por vejez, discapacidad, sobrevivientes y también aplica para beneficios médicos durante un máximo de 6 meses. Entonces, para el año 2020, debido a la pandemia, pues se crea un decreto que es el 488, que se crea el 27 de marzo. Aquí resaltamos en el artículo 6º, donde pues digamos que no fue tan claro, ya que no explicaba muy bien cómo se iba a aplicar el subsidio del desempleo. Pero va a entender que durante la emergencia sanitaria, los trabajadores dependientes o independientes cotizantes a la caja de compensación durante los últimos 5 años y por lo menos que hayan cotizado 12 meses continuos o discontinuos. Esto aplica solamente para las categorías A y B. La categoría es para 2 salarios mínimos y la B para hasta 4 salarios mínimos. Entonces aquí en este artículo nos decía que aplicaba 2 salarios mínimos legales vigentes divididos en 3 mensualidades que se pagaban mientras duraba la emergencia o por lo menos un máximo de 3 meses. Pero entonces, como no fue tan claro, el 4 de junio sale el nuevo decreto, que es el 801, donde nos destina un auxilio económico al cesante y aplica para entidades públicas y privadas y para trabajadores dependientes e independientes, que consta de un bono de 160.000 pesos que se entregaban durante 3 meses a las personas que cumplieran con los siguientes requisitos. Uno de ellos era que hayan perdido su empleo solamente a partir del 12 de marzo del 2020 y que no hayan sido beneficiarios del subsidio durante los últimos 3 años y que hayan hecho aportes a la caja de compensación durante los últimos 5 años para categorías A y B y por lo menos 6 meses continuos o discontinuos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno. Continuamos con qué pasaría si nuestro empleador no realiza el pago del aporte a la caja de compensación. Se puede decir que se deben dirigir a un inspector de trabajo o trabajador social en la compañía, pues dando la queja, y si ya trasciende, debe llevarse ante la Superintendencia de Subsidio Familiar, pues para presentar la queja formal por el incumplimiento de la obligación. Estas autoridades pues son los que pueden ordenar al empleador pues el reconocimiento y pago de los derechos de los cuales se está llevando el tema para el pago de la caja de compensación. Porque ligado a esto también va el tema de la salud. Entonces, si no se paga una cosa, pues tal vez no se pague la otra, y que entrar a indagar qué es lo que sucede y poder resolver el conflicto sin ir más allá de ya llegar a poner
queja formal ante también la Defensoría del Pueblo que se puede hacer. En algunas ciudades o en algunos municipios de Colombia no hay, digamos, este tipo de, no se puede llegar directamente a la sede o no se puede llegar directamente con toda la información a la Superintendencia de Subsidio Familiar, sino que en cada municipio o ciudad hay, digamos, una presencia de la Defensoría del Pueblo, o un personero municipal o un juez municipal. Continuamos, por favor. Como conclusión, añadimos que de acuerdo al trabajo que realizamos con nuestros compañeros con la investigación de las cajas de compensación, y aunque en muchas ocasiones parece que los mismos trabajadores no conocen la información acerca de todos los beneficios que trae la caja de compensación familiar y las últimas novedades que ha tenido, como dijo mi compañera Angie Romero, en muchas ocasiones pues pasamos por altos estos subsidios, digamos que hay muchos beneficios que tienen tanto el trabajador como su grupo familiar. ¿Por qué? Porque tienen útiles escolares, les dan becas de estudio, medicamentos, alimentos, un acceso a servicio de salud, recreación, cultura, entre otros. Además de estos, tienen un cubrimiento a nivel nacional y mediante los recursos que, digamos, algunas veces que el gobierno le otorga para el mejoramiento de la vida del trabajador. Con esto queremos dar fin a la exposición y además de esto, pues dar a conocer que en realidad está vigilado por la Superintendencia de Subsidio Familiar. Muy bien, muchachos, muchas gracias. El tema fue muy claro, muy definido. Se ve el interés, el compromiso de ustedes. El docente les va a calificar con 4 el examen final. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Ya se le comunicó al grupo 5, profe. Son realmente 3 muchachos. 3 personas, sí, señor. Hola Fabián, bienvenido. Buenas noches, profe. Buenas noches, Fabián, bienvenido. ¿Me escucha? Buenas noches, Andrés. No, profe, ¿qué más? Bien, sí, señor. ¿Quién falta? Falta Nicolás. Ya. ¿Sí irá a llegar? Ok, Nicolás. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Empezamos la presentación, por favor. Bueno, la autorretención de renta, esta es, ¿por qué pasó? O sea, antes del 2016 se existía el impuesto a la equidad, al crédito. Entonces, bueno, el que es lo que está para darle un porcentaje al SENA, al ICBF y a las cajas de compensación. Entonces, estas generan después del 2016, pues vino la reforma tributaria, la ley 10 del 2016, la cual quita este impuesto y genera la autorretención de renta. La autorretención de renta, pues, lo que hace es ayudar pues, a que, como antes se recaudaba un fondo pues, para estas entidades, pues esta lo declara, pero de otra forma. A continuación, pues te voy a decir algunas de las tarifas, entonces, bueno, las actividades económicas en generales para la recolección de certeza, de 1,50%,
Para las empresas de manufactura está entre el 0,30% y otras en el 0,40%. Las actividades de minería están en el 0,40%, 0,40%. Y en el sector agrícola o los que son, o bueno, en el sector agrícola también están el 0,40%. Por último, en general, estaría la tarifa del 0,80%, que es para los bancos y el sector financiero. Gracias. Perdón, y esta diapositiva lo que nos muestra son los porcentajes que estaban antes de 2016, antes de que se hiciera la reforma, digo, la reforma tributaria 18-19, de las cuales le daban 3 puntos al bienestar familiar, 2 puntos al SENA y los demás puntos a las cajas de compensación. Entonces, muchas gracias. Bueno, la liquidación. Entonces la liquidación se liquida mensualmente, los autorretenedores liquidan al mes y lo tienen que pagar. ¿Por qué? Porque digamos, como con esta reforma tributaria, al quitar los aportes al SENA y al ICF, aumentaron pues el porcentaje con el que se tiene que declarar la renta. Entonces, las bases pues son los ingresos operacionales, pero eso depende de cada actividad de la empresa. Digamos, hay empresas que se dedican al aseo, a la cafetería y vigilancia, entonces la base para la liquidación de este impuesto es el IU. Entonces, los autorretenedores los pagan mensual. ¿Por qué? Pues porque el gobierno necesita tener mayor liquidez ¿para qué? Para poder tener el dinero de la declaración de renta, pues mensualmente y no hasta el final de año que se declara la renta. ¿Quiénes están exentos? Los exentos son las personas naturales, las entidades sin ánimo de lucro, las propiedades horizontales, porque no están clasificadas como sociedades y para ser autorretenedores tienen que ser sociedades de hecho. Los no contribuyentes de renta y las personas jurídicas que no tengan el beneficio exento del aporte a los parafiscales de ICF y SENA. Bueno, el periodo gravable va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, pero esto se paga cada mes, acorde al último dígito que tenga el NIT. Se paga al mes siguiente de que pasa, o sea, si va a declarar renta del mes de enero, se cancela en el mes de febrero. Siguiente. La cambia, por favor. Bueno, ¿cuáles son las situaciones de los consorcios o uniones temporales? Bueno, en estos, como ellos no pagan renta, entonces ya son los socios que la conforman, los que hacen esta contribución. Dependiendo cuántos socios sean, se distribuyen el porcentaje para la declaración de autorrenta. Listo. ¿Ya? Bueno, para concluir, ya la decisión de declarar autorrenta es como el resultado de la reforma tributaria de la ley 18-19 del 2016. Fue muy asertiva, puesto que con esta podría fomentar la empleabilidad en un sector de la población con conocimiento, experiencia y experiencia superior al promedio del país, que se venía afectando en el momento que una empresa los iba a contratar, pensaban que pesaba más las obligaciones que tenía que incurrir ante las necesidades que tenía como
necesidades de tener un profesional altamente capacitado. Y el video. Te falta el audio. Nosotros con nuestra empresa o como personas naturales, nosotros queremos emplear a alguien, pero nos podemos hacer las cuentas de que cuánto nos va a costar las afiliaciones, cuánto nos va a costar los parafiscales, y entonces decimos, no, muy buena, muy bella, tiene muchas habilidades, pero yo no la puedo contratar. Entonces, eso se crea más que todo para eso, para darle un premio a esas personas o unos beneficios a esas personas que quieren generar empleo, a esas compañías. Entonces, primero debemos conocer quiénes son los obligados, luego conoceremos quiénes son los no obligados, después los beneficios y requisitos, formulario, tarifa y declaración y pago. Las personas responsables de este impuesto son las personas jurídicas o asimiladas y las entidades del exterior que tienen sucursales en Colombia. Listo, ahí. Ahora, las personas no obligadas son personas naturales como usted o como yo, y las que son catalogadas como zonas francas y las entidades sin ánimo de lucro. Claro, está ahí. Ahora, usted es una persona natural, usted es una persona jurídica y es una entidad o una sociedad extranjera que tiene sucursales en Colombia. Y quiero saber cuáles son sus beneficios por ser responsable del CRE. Sus beneficios son 3. Primero, usted por generar empleo o con los empleados que tenga en este momento ya no tendrá que pagar SENA, los parafiscales como SENA o viceversa. Y adivinen, tampoco tendrán que pagar salud, ¿sí? Así como lo escuchan, salud. A partir del 2014, usted ya no tendrá que pagar salud a su empleado. Eso sí, hay que aclarar una parte bastante compleja algunas veces, y es, sabemos que la salud está dividida en dos partes, la parte que le toca al empleador y la parte que le toca al empleado. Esa parte que le corresponde al empleador es el 8,5% y ese será exonerado, ya no se deberá pagar. Pero esa parte del empleado, el 4%, sí se seguirá pagando. Ahora, viene otro tema también que me gusta bastante, y es, yo soy una persona natural y yo también genero empleo, entonces, ¿yo no tengo derecho a esos beneficios? La respuesta es sí. Y si usted no lo sabía, pues en realidad me alegra bastante que ahora lo sepa por este video. Usted, como persona natural, podrá acceder a este beneficio y usted no es responsable del CRE y no debe pagar el CRE, pero tiene derecho a este beneficio. Debe cumplir con 3 requisitos. Son pocos, pero se deben cumplir. El primero es que usted tenga 2 o más empleados que generen menos o igual de 10 salarios mínimos legales vigentes. O si no, pues digamos que ya no estamos para este beneficio, para aplicar este beneficio. También recuerden que deben tener un contrato laboral y una vinculación con todo lo de ley. Listo, eso es todo. Para usted que es persona natural, con que cumpla esos requisitos, podrá acceder a los beneficios. Nada más. Ahora, el formulario que se aplica para el CRE es el formulario 140, la tarifa es el 9, se sostiene en el 9% para el 2016, y las maneras de declarar y de pago son, si sus ingresos son superiores a 92.000 UET, serán de manera mensual, y si sus ingresos son inferiores a 92.000 UET, usted deberá presentar de manera cuatrimestral cada 4 meses, y eso es todo. Bueno,
Recuerden también que esos 92.000 UETs en pesos son aproximadamente 2.602 millones de pesos y que esos ingresos deberían haber sido obtenidos al 31 de diciembre del 2012. Eso es todo. Espero que haya sido de bastante ayuda. Recuerden que también tengo un video sobre la contabilización del CRE y hasta ¿Algo más, señores? No, señora, sí está bien. No, señor. Bueno, ok. La parte del video me gustó mucho porque realmente aclaró el tema de la investigación. Eso era básicamente lo que se pretendía, hablar sobre los aportes al CRE, del SENA y del bienestar familiar. No estábamos pidiendo nada de reformas, de otras cosas, porque eso realmente no era el sentir del tema, era básicamente lo que expusieron en el video. De todas maneras, el docente les va a valorar el esfuerzo y les voy a colocar 4 esta noche. Muchas gracias por su atención y descanse. Gracias, profe. Lo mismo, hasta luego. Gracias. Gracias a los monitores por la valiosa colaboración. Nos vemos mañana. Profe, Feliz vale, noche. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao, Miguel. Chao.